¿Qué tan importante fue la segunda mitad del siglo XIX para que ahora lo tengamos que estudiar en literatura universal? Seguramente te lo hayas preguntado al encontrarte con esta unidad, pero no te preocupes porque no te vas a quedar sin saberlo. En este vídeo os voy a contar cómo se pasó del movimiento literario del romanticismo al realismo y cómo triunfó la burguesía en la sociedad de este periodo histórico. Nos ubicamos en el siglo XIX. Este siglo se caracteriza sobre todo por ser un siglo de cambios o de traslación. Tened en cuenta que está entre el gran siglo XVIII del romanticismo y el siglo XX del realismo. Uno de los cambios principales que tuvo lugar fue el político. Profe, ¿y esto por qué? Pues porque la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas dejaron como consecuencia una oleada de revoluciones y contrarrevoluciones, es decir, enfrentamientos entre los partidarios de las nuevas ideas liberales y los defensores del antiguo régimen absolutista. De estos enfrentamientos salieron victoriosos los liberales, lo que significó dar el poder a la clase burguesa que poco a poco se fue convirtiendo en la clase dominante de la sociedad. Por eso, las decisiones políticas que se tomaron a partir de entonces se tomaban teniendo en cuenta a la burguesía, lo que hizo que el sistema político se convirtiera en liberal. Esto es que se basaba en el liberalismo, que consistía en el libre mercado, en el desarrollo de la industria como principal motor económico y en la promoción del positivismo en la filosofía y en la ciencia. Profe, ¿y todo esto dónde sucedía? Pues bien, la cuna de estos cambios de los que estamos hablando fue Francia. Por eso ahora nos vamos a centrar en este país. En Francia, tras la derrota de Napoleón en el año 1815, se restaura la monarquía con Luis XVIII. Al morir este rey en 1824, le sucede al trono Carlos X, que era un rey absolutista y provocó la Revolución Liberal de 1830, en la que ganan los liberales, y ocupa el trono Luis Felipe de Orleans, que era un rey muy burgués. Pero es que en 1848 hubo otra revolución que consiguió derrocar la monarquía y se proclama la Segunda República con Napoleón III como emperador. Lo que pasa es que Francia pierde la guerra contra Prusia y cae el imperio, lo que tras la revolución de 1871, sí, hubo una tras otra, se vuelve a proclamar otra república, esta vez la tercera, que ya tenía ideales laicos y progresistas. Esta época fue una época de mucho esplendor en París, que finalizó trágicamente con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Bueno, ¿y en el resto de países europeos no pasó nada? A ver, en general el siglo XIX fue un siglo en el que Europa tuvo un gran desarrollo. En Alemania se produjo la unificación alemana y hubo un imparable desarrollo económico, científico y militar. Italia también vivió su unificación. Rusia, por el contrario, siguió con el sistema absolutista de los zares. E Inglaterra, gran protagonista de este siglo, ya que ganó batallas como la de Trafalgar o la de Waterloo, lo que significó ganar un mayor dominio de territorios tras crear un inmenso imperio colonial en África y Asia. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la literatura? Pues porque todos estos cambios políticos, económicos y sociales transformaron la sociedad en la que ya no solo había una lucha de clases, sino una lucha por transformar el campo de las ideas que se reflejó en las artes y en la literatura. Además, en este siglo hubo grandes avances en la ciencia y la técnica, pues hubo avances en la biología, en la medicina y la farmacia que mejoraron mucho las condiciones de vida de los humanos. En cuanto a la filosofía, se impulsa el positivismo de Auguste Comte. Profe, ¿y eso ahora qué viene? Pues veréis, porque este hombre instauró la fe en el progreso de la humanidad, destacando la importancia de las ciencias y la educación en la sociedad y reivindicando la necesidad de investigar los hechos observables para llegar a los conceptos. Y claro, este método de la observación es el que aplicará Émile Zola en la novela, creando así la novela naturalista con la intención de analizar y explicar la sociedad como si se tratara de una ciencia. Esta fe en el progreso científico hace crecer esa sensación de optimismo que se verá reflejada en la literatura en obras como la del autor Julio Verne, que tratan sobre la divulgación de descubrimientos científicos pero dirigidas a un público juvenil. Aunque sí que es verdad que en sus novelas todavía quedan resquicios del romanticismo, como los escenarios exóticos, el afán de las aventuras o la necesidad de heroísmo.
Como os he dicho antes, los valores burgueses predominaban en el siglo XIX y muchos de sus autores los rechazaban, lo que dio lugar a la bohemia, al simbolismo y al malditismo, que es herencia de ese espíritu romántico de lucha contra todo lo establecido. De todos modos, la burguesía empoderada seguía extendiendo ese poder a otros campos. Por eso también atendía al análisis de los acontecimientos, las conductas o los conflictos cotidianos. Esto se refleja en la literatura y en las artes, mediante los temas, los personajes y los hechos que les conciernen. Por ejemplo, aparecen hechos de la vida cotidiana de los personajes que son acordes con los de las vidas de los lectores. De esta manera, el lector empatiza y comprende las preocupaciones y problemas que le surgen a estos personajes de las obras. Uf, qué pensada la burguesía, ¿no? Como veis, la burguesía, no contenta con acaparar todo el protagonismo de la vida social, que también quería protagonizar el arte, porque les gustaba ver reflejado su mundo cotidiano, sus inquietudes y sus obsesiones burguesas. Con todo lo que os he contado, podemos confirmar que el siglo XIX fue el siglo de la burguesía y del realismo en el arte y en la literatura. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que profundizaremos en el realismo y el naturalismo en Francia.